Okay. Es un placer estar aquí y hoy va a hablar Jessica Palacios, que hace su tesis con Claudio Muñoz y trabaja en ecuaciones relacionadas a las ecuaciones de Einstein. Ella trabaja en ecuaciones relacionadas a las ecuaciones de Einstein en cosmología y en particular hoy va a hablar de Global Existence and Long-Time Behavior in the one-plus-one-dimensional principal hierarchy model with applications to Python. Muchas gracias, Jessica. Buenas tardes y no, gracias a ustedes por la invitación a abrir los seminarios de este semestre. Como lo dijo la profesora Han, la presentación de hoy, lo que queremos es hacer un estudio o presentar ciertos resultados asociados a la ecuación de campo chiral más una dimensión, utilizando la perspectiva de cómo se puede identificar esta ecuación, las ecuaciones de Einstein y el vacío bajo cierta configuración de la métrica del tiempo. Entonces, la presentación va a estar programada de esta forma. Vamos a partir de una introducción que nos permita precisamente presentar esta configuración sobre la ecuación de Einstein y presentar cómo se puede identificar con la ecuación principal, la ecuación de Chiral principal. Para la ecuación Chiral vamos a presentar ciertos resultados asociados con existencia local, existencia global del problema, el comportamiento a largo plazo de las soluciones que tienen energía finita y una aplicación respecto a los resultados de existencia global asociados a las soluciones solitónicas del problema. Finalmente vamos a presentar parte del trabajo en progreso que está asociado a los resultados obtenidos para la ecuación de campo chiral. Ok, como motivación y para traer un poco en contexto, vamos a partir con una breve historia de la relatividad general, cómo cronológicamente partió y cuáles fueron sus momentos más importantes dentro de la historia. Y empezamos con en el año 1905, cuando Albert Einstein presenta su teoría de la relatividad especial, presentando dos principios específicos sobre que precisamente todas las leyes de la naturaleza son las mismas en cualquier marco inercial que se estudie, y que la velocidad de la luz en el espacio vacío tiene una velocidad, la velocidad de la luz es constante en un espacio vacío. Lo siguiente, 10 años después, es presentar el mismo Albert Einstein la teoría de la relatividad general, la cual describe el campo gravitatorio para un universo que es modelado como un espacio-tiempo. Y los efectos de este campo gravitatorio se entienden como la curvatura del espacio-tiempo asociado al problema. Poco tiempo después, Schwarzschild encuentra la primera solución no trivial de las ecuaciones de campo de Einstein, en este caso, una solución que describe el campo gravitatorio externo a una configuración de masa esféricamente simétrica, y que hoy por hoy se conoce bajo ciertas consideraciones como agujeros negros para problemas de aplicaciones en cosmología. En ese mismo año, Albert Einstein propone o predice la existencia de ondas gravitacionales, lo cual también fue probado o encontrado recientemente vía. Y la teoría encuentra su momento de máxima popularidad precisamente con los experimentos propuestos por Eddington y Dyson durante un eclipse solar, en donde encuentran que todo lo que describen las ecuaciones están acorde precisamente a los resultados que ellos encuentran. Posterior a eso siguen apareciendo muchos resultados que se acoplan a la teoría de las ecuaciones de campo de Einstein, como por ejemplo las predicciones de la expansión del universo por Lemaitre y posteriormente probado por Hubble. Y en el año 1963, Kerr encuentra una generalización de la métrica de Schwarzschild, en este caso considerando rotación. Entonces, con un marco teórico en claro, vamos a describir a qué nos referimos con teoría de relatividad general en términos geométricos en este caso. La teoría de la relatividad general es una teoría geométrica cuyo objeto de estudio principal son las variedades lorentzianas que satisfacen las ecuaciones de Einstein dadas de esta forma. Dadas de esta forma, donde el término que está a la izquierda corresponde a los elementos del tensor de curvatura de Ricci, y el término a la derecha describe el tensor de energía-momento. Esta métrica lorentziana describe un cono de luz sobre
tangente sobre cada uno de los puntos. En este caso, lo que estamos diciendo, o lo podríamos pensar de la siguiente manera. Dado un punto, y mirándolo solo desde la perspectiva espacial, podríamos pensar en el cono de luz futuro como ondas que se expanden hacia afuera desde el punto P, ¿sí? En el espacio-tiempo lo que tenemos son líneas de universo que pasan a través del punto P y que barren todo el interior del cono de luz, que es lo que corresponde a los puntos de tipo tiempo, a las líneas causales tipo tiempo, y las que están en la superficie del cono corresponden precisamente a las estructuras nulas. Si quisiéramos pensar desde una perspectiva un poco más general, debemos pensar en el cono de luz como una estructura local sobre un espacio con curvatura diferente de cero, sobre el espacio tangente asociado a cada uno de los puntos. Bien, nosotros en particular estamos interesados en la ecuación de Einstein en el vacío, es decir, en el estudio de esta métrica que está acá, la métrica G tilde, que precisamente anule los componentes, todos los componentes del tensor de Ricci. Esta ecuación que está acá en 1 es una ecuación que vista desde un sistema de coordenadas adecuado se puede pensar como un sistema de ecuaciones de onda cuasi lineales y que de hecho tiene dentro de sus soluciones ejemplos bien importantes como el espacio-tiempo de Minkowski, el espacio-tiempo de Schwarzschild, que ya lo mencionamos, y el espacio-tiempo de Kerr. ¿Bien? Desde el punto de vista matemático, la teoría de relatividad general se ha abordado desde distintos frentes bien importantes. Primero se empezó o se partió con el descubrimiento hecho por Choquet-Bruhat a partir del problema de Cauchy asociado al problema. Se puede destacar también el estudio de la transformada de scattering inverso en términos de la ecuación de Einstein hecho por Belinsky y Sakharov, y varios resultados respecto a estabilidad, por ejemplo, la estabilidad de la solución de Kerr probada por Witting, y estabilidad para el caso global del espacio-tiempo de Minkowski, hecho por Kleinerman y Christodoulou. En la actualidad, tenemos resultados interesantes asociados, por ejemplo, a la correcta definición de lo que es energía, a las cantidades conservadas que podemos encontrar dentro del sistema, y más recientemente, Mihaly Dafermo y su equipo de trabajo han encontrado resultados importantes sobre el decremento de la solución para la solución de la ecuación de onda cuando se utiliza una métrica de fondo tipo Kerr. Bien, como lo dijimos en principio, nosotros estamos interesados en estudiar la ecuación de campo chiral, pero identificada como un caso específico de la ecuación de Einstein, a la que nos vamos a referir como ecuación de Einstein reducida. Y esta ecuación se obtiene a partir de la configuración del espacio-tiempo propuesto o estudiado por Belinsky y Sakharov en la transformada de scattering inverso. ¿En qué consiste esta configuración? Lo primero es considerar una métrica, un tensor métrico, que va a depender solo de dos variables. Eso es equivalente a pensar en un espacio-tiempo que admite dos campos de Killing conmutativos. En particular, vamos a considerar campos de Killing, uno tipo tiempo y uno tipo espacio. ¿Bien? Adicional a esta consideración, también se van a tener en cuenta ciertas transformadas de coordenadas que nos van a permitir pasar de un tensor que se puede escribir de esta forma, en forma matricial, a una primera transformación que nos permita escribir el primer término de la diagonal y el último en términos de una función que vamos a llamar f. La siguiente transformación de coordenadas nos permite eliminar la primera fila y la primera columna de los elementos del tensor, y un resultado asociado desde la perspectiva física, asociado con la existencia de estos campos de Killing conmutativo, también nos permite pasar a la última columna, lo que queda a sección de f, y la última fila también en cero. Con esta configuración pasamos de un sistema de ecuaciones que es altamente no lineal a un sistema que es relativamente mucho más asequible para trabajar. Y el intervalo de espacio-tiempo que se obtiene con esta configuración está dado por una métrica que está escrita como una diagonal en bloque, donde las asunciones que se están considerando es precisamente que los términos correspondientes a los índices 1 y 3 y 2, 3 son 0. La función depende de t y de x, y la parte central de la métrica G tilde corresponde a lo que nosotros en adelante simplemente llamaremos G.
Esta descripción podría parecer un poco restrictiva desde todas las consideraciones que se están haciendo, pero sin embargo, desde el punto de vista de aplicación, la métrica o el intervalo de espacio-tiempo descrito por 2 incluye soluciones bien importantes dentro de tecnología, por ejemplo. Dentro de los que podemos mencionar la métrica de Kastner, la métrica de Kerr, las ya mencionadas métricas de Schwarzschild y todos los modelos tipo Bianchi y la métrica de Einstein-Rosset. Todas estas métricas se pueden describir de una forma análoga a la descrita en la ecuación 2. Bien, entonces, con todas estas consideraciones, lo que podemos decir es que nuestra ecuación de Einstein en el vacío se puede desplegar o se puede dividir en dos partes. Primero, tenemos una primera ecuación matricial en términos de la métrica G, cuya condición o relación con respecto a alfa es que su determinante debe ser alfa al cuadrado. Y esta alfa debe satisfacer precisamente la ecuación de onda unidimensional. La ecuación que está en 3 es a la que nos referimos como ecuación de Einstein reducida. Y la ecuación 4 nos vamos a referir en adelante como la ecuación traza para alfa. Bien, una motivación importante para por qué considerar el espacio-tiempo de Bellin-Sakharov, ¿por qué no otro? Por ejemplo, es precisamente la existencia de lo que se conoce como gravisolitones o solitones gravitacionales. Este término gravisolitón aparece como las soluciones explícitas que se pueden obtener a partir de la transformada de Belinsky-Sakharov, que es una aplicación de la transformada de Scattering inverso en términos de las ecuaciones de Einstein. Vale la pena destacar que un gravisolitón no corresponde a la definición específica o tradicional que conocemos de un solitón. En este caso tenemos que el gravisolitón, por ejemplo, no preserva su amplitud, no preserva su forma y además todavía es cuestión de estudio cómo definir la noción de energía y de masa en términos de un gravisolitón. Sin embargo, ya desde el año 1979 teníamos predicciones como por ejemplo las de Salan que nos decían o nos conjeturaban que los agujeros negros eran solitones y que precisamente estos solitones gravitacionales existían dentro de la teoría. Y en el año 2016, gracias a los lectores gemelos de LIGO, se pudo detectar como una onda gravitacional como resultado de la fusión de dos agujeros negros. Y en el año 2019 se obtuvo una imagen, se detectó una imagen de un agujero negro por el telescopio Horizonte de Eventos. Ok. ¿Esta? Sí. La G tiene que ser, ¿cómo se dice? Riemanniana. Claro. No puede ser lorentziana. Cierto. La G tilde es lorentziana y el bloque G es una métrica riemanniana. Cierto. Ya, pero aún así satisface como una ecuación de onda. Aún así satisface una ecuación de onda. Okay. Entonces no todo alfa es permitido ahí. No todo alfa es permitido ahí. Más adelante precisamente nosotros vamos a hacer una elección del alfa. En este caso va a ser alfa constante para identificarlo con el problema de campo quiral. Y nuestro trabajo en progreso es precisamente qué consideraciones debemos tener en alfa para que toda la estructura del sistema de ecuaciones coincida y tenga sentido dentro de lo que se describe acá y la aplicación y lo que es interesante. Pero sí, hasta aquí está como todo el modelo muy general, pero solamente como con las condiciones determinadas por él mismo, pero claramente se necesitan condiciones adicionales para que la teoría o los resultados funcionen en términos de eso. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces, bien, estábamos acá. Además de considerar la configuración del espacio-tiempo de Belinsky-Sakharov, también vamos a considerar un nuevo juego de coordenadas que de hecho nos va a permitir entender mejor lo que estamos discutiendo con respecto a cómo debe ser alfa. En este caso, aquí aparece precisamente la condición sobre G, que quizás la debía haber mencionado antes. El hecho de considerar a G como una métrica, de hecho, de entradas reales riemannianas nos permite escribirla de la siguiente forma, es decir, diagonalizarla.
Y los términos vamos a diagonalizar en términos de dos campos que nos van a describir primero la métrica D, donde lambda y phi van a ser nuestras nuevas variables de interés, y R, que representa la matriz de rotación, va a estar dada de la siguiente forma. Bien, esta elección de coordenadas nos permite pasar del sistema que teníamos a bien. Podríamos entonces observar que la métrica se puede escribir de esta manera. ¿Sí? Son las entradas de la métrica de bloque, en la parte central de objetivo. Y con toda esta configuración, lo que tenemos es un sistema de la siguiente forma para la ecuación de Einstein en el vacío. ¿Sí? La ecuación que está en el bloquecito es precisamente la que nos referíamos como la ecuación reducida de Einstein. Y entonces esta da pie, en términos de lambda y de phi, a escribirlo como las ecuaciones que aparecen en 6, estas dos. Y esta es la ecuación traza para alfa, ¿no? Sigue cumpliendo la condición de que debe satisfacer la ecuación de bondado dimensional. Y además aparece una tercera ecuación, una cuarta ecuación, perdón, que está desacoplada de hecho del sistema, en donde aparecen condiciones sobre F, y nos damos cuenta que esta F está totalmente definida o totalmente configurada a partir de alfa, de lambda y de phi. Es decir, si obtenemos resultados para quién es lambda, quién es phi, y imponemos condiciones sobre alfa, podemos obtener quién es esa F que está acá. ¿Qué es lo interesante y por qué partimos entonces por la ecuación de campo quiral? Precisamente si nos ubicamos en esta ecuación que está acá y consideramos el caso particular, alfa igual a 1, obtenemos esta ecuación que está acá, la ecuación 9, que es precisamente la que se conoce en la teoría como la ecuación de campo quiral, donde G es una métrica riemanniana de tamaño 2×2, cuyas entradas van a estar dadas de esta forma. ¿Bien? Y esa es la identificación que vamos a hacer entre la ecuación de Einstein reducida cuando alfa vale 1 y la ecuación de campo de quiral principal, que es la ecuación que está en 9. Así, el sistema que nos interesa estudiar en esta charla es precisamente el sistema 10, el cual es un sistema de ecuaciones de onda con coeficientes variables, o sea, es un sistema de ecuaciones tipo onda con coeficientes variables, y que, bueno, no desde esta perspectiva, pero sí se han tenido ciertos resultados asociados al estudio de la ecuación de campo quiral. Por ejemplo, Sakharov obtuvo resultados asociados al estudio del modelo en términos del grupo unitario especial, y también se han obtenido resultados asociados a integrabilidad, cantidades conservadas, entre muchos otros. Bien, una cosa más con respecto a la ecuación de campo quiral, es importante tener en mente que precisamente dentro de la configuración vamos a estudiar el espacio simétrico que vamos a considerar es la variedad de matrices invariantes que están configuradas dentro del grupo de Lie SL2R, y va a tener una cantidad conservada asociada dada por la ecuación que está en verde, que está acá, donde, como era de esperarse, precisamente esta cantidad depende de los cuadrados de las derivadas temporales y espaciales de los campos que están asociados dentro de la ecuación. Bien, con toda esa introducción de cuál es la ecuación y cuáles van a ser los parámetros, podemos pasar a los resultados principales de la charla. Recordemos, vamos a trabajar existencia local, existencia global y comportamiento a largo plazo. Para el primer resultado, que es existencia local, la primera consideración que vamos a tener en cuenta es si pudiéramos escribir este lambda como precisamente la suma de una constante diferente de 0, y de hecho la vamos a considerar lambda chica estrictamente mayor que 0, más una función lambda tilde sobre la que ahora va a recaer todas las condiciones dentro del sistema. Entonces, si escribimos el sistema en términos de esta descripción, obtenemos un sistema de esta forma. Y aquí nos damos cuenta, o más bien la primera pregunta que deberíamos hacer es ¿por qué? ¿Por qué escribirlo como esta suma? Bueno, lo que nosotros queremos es precisamente garantizar o encontrar condiciones sobre este lambda chica que mantengan una distancia uniforme de 0 para la función lambda tilde, que permita los resultados de regularidad necesarios para poder estudiar este sistema. O sea, que el seno hiperbólico al cuadrado no nos presenta un motivo de problema a la hora de encontrar soluciones regulares para este problema. Bien, con esto en mente y para trabajar y dar resultados de la existencia local, vamos a considerar una notación vectorial, donde F1 y F2 son los lados derechos de la ecuación, y Xi, el vector
cuyas componentes son nuestros campos de estudio, y vamos a obtener un sistema de esta forma. Se ve chiquitico. Donde esta M que está acá son los componentes de la métrica de Minkowski. Y las condiciones que vamos a imponer o que necesitamos para obtener un resultado de asistencia local es precisamente tomar los campos en el espacio adecuado, en este caso el espacio H1, L2, y colocar una condición sobre el tamaño del dato inicial en este espacio. En este caso, que el dato inicial esté controlado por esa lambda chica que tenemos acá y por una constante que está elegida de manera adecuada para que podamos obtener el resultado. Con todo esto en mente, lo que tenemos es que si se satisface la condición, o sea, si se satisface la condición sobre el tamaño del dato inicial, podemos garantizar que existe un tiempo finito que depende de ese lambda, para el cual la solución local del problema existe en este espacio que está acá. El infinito sobre 0t hasta h caligráfica. Además, podemos demostrar que esa solución es única y que depende continuamente del dato inicial. ¿Bien? Y la demostración está basada, de hecho, en cómo se obtiene normalmente para ecuaciones de onda en dimensión 2 o en dimensión 3, apoyados en las estimaciones de energía, colocando el adicional o teniendo en cuenta el adicional de la condición 13, dando o cuidando el tamaño de esa lambda tilde con respecto a la lambda chica. Bien, el segundo resultado importante es precisamente la existencia global, es decir, podemos tomar esta solución local y expandirla o llevarla a una solución que sea suave y que sea global para el problema. Esta pregunta ha sido resuelta en 2 y 3 dimensiones en varios casos. Precisamente Kleinerman obtuvo la solución, o digamos que obtuvo un buen resultado para el problema de las ecuaciones de onda no lineal cuando el lado derecho de la ecuación cumple con la condición. De la misma forma, Alinac obtuvo un resultado positivo trabajando la ecuación, pero en dimensión 2. Y hay distintos análisis de la solución global, pero continuamos en esas 2 dimensiones, de dimensión 2 en adelante. El problema en una dimensión, que es el problema en el que nosotros estamos trabajando, tiene una dificultad adicional, y es que las ondas en una dimensión no decaen, ¿sí? No tenemos ese comportamiento de decaimiento que nos permite garantizar que ciertas integrales son finitas y utilizar ciertas desigualdades dentro de la demostración. Sin embargo, Lully y Yang en 2018 obtuvieron un buen resultado para la ecuación de onda unidimensional semilineal y también considerando condiciones nulas en su lado derecho, en su parte no lineal. Y se han obtenido un análisis geométrico de ese tipo de ecuaciones, incluso se ha pasado al estudio de ecuaciones de tipo cuasilineales, también con condiciones nulas. Recordemos que esta forma nula, o por lo menos la que nos conviene a nosotros definir en este momento, es precisamente esta forma bilineal dada por 14, en donde tenemos una relación entre las derivadas temporales y espaciales de los campos phi y lambda tilde. Nuestro sistema es este, que en adelante nos vamos a referir como PCFE, largo, y nos damos cuenta que nuestro lado derecho no es propiamente una condición nula, pero sí aparece como factor dentro de la descripción. Entonces nuestro reto sería precisamente controlar este término que está acá y este término que está acá, para que podamos obtener la regularidad necesaria para la solución que queremos construir. Y efectivamente lo pudimos demostrar. Pudimos demostrar que si tenemos un epsilon, dado un epsilon, que existe un epsilon sub 0 lo suficientemente pequeño, dado que si nuestra data inicial está por debajo de ese epsilon sub 0, podemos garantizar la existencia de una solución suave en todo tiempo. Los elementos de la demostración para este resultado es precisamente trabajar en conjunto con las coordenadas cartesianas y las coordenadas nulas, definir regiones apropiadas para integrar, son regiones de integración para definir nuestras normas de energía, y considerar un juego de campos vectoriales nulos, en este caso las combinaciones de la derivada temporal, la derivada espacial, como suma y como resta, y su relación precisamente con las formas nulas definidas sobre phi y sobre lambda tilde. Esta relación que está acá, junto con la preservación, entre comillas, de la derivada de la forma nula, o sea, derivamos la forma nula en términos del campo phi lambda,
y obtenemos la suma de dos formas nulas, que dependiendo de qué coloquemos aquí, podríamos tener simetría y un montón de cosas chéveres con respecto a esa suma que está ahí. Si combinamos estas tres ecuaciones que están acá, tenemos una desigualdad, un control o una, digamos que una forma de compatibilizar el comportamiento de uno de los factores de nuestra no linealidad, de nuestro lado derecho, y el comportamiento de estos campos sobre los campos phi y lambda. ¿Sí? Todo esto nos permite entonces llegar a estas normas de energías con peso, que de hecho son inspiradas precisamente en las normas propuestas primero por Alinac en el trabajo en dimensiones 2 y también utilizadas por Lully y Yang para el trabajo en una dimensión, donde describimos para cada K, donde K va a ser entre 0 y 1, todas estas integrales que están acá. Este delta que aparece aquí es una constante que es estrictamente mayor que 0 y menor que 1 y que es importante porque esta función de peso lo que nos va a ayudar es precisamente encontrar el decaimiento que necesitamos, el decaimiento que queremos para la solución. Diga. Un par de slides presentaste unas regiones. ¿Puede hacer como un bosquejo de cómo son? El dibujito. Sí, por favor. A ver si me sale bonito el dibujo. Podemos, se ve algo como esto, ¿no? Vamos a pensar como en un rectángulo. Y digamos que por aquí podríamos pensar que está el sigma sub 0, el S sub 0. Claro. Ay, no me pasé. Ahí está. Bien, entonces sería como, por ejemplo, a partir de aquí, de este S sub 0, por aquí, podríamos entonces pensar que se va moviendo los slices de tiempo, así como horizontal. Entonces, estos que están acá, básicamente son como líneas que van barriendo todo ese rectángulo. Yo, a ver si me sale la línea. Sería algo como esto por acá. Y por aquí también y por aquí esta que está acá. ¿Cierto? Como líneas que van de esta forma, utilizando la descripción de las coordenadas que están acá. Y entonces las regiones que van quedando por debajo, formado por suponiendo que nos paramos aquí como en esta barrera, aquí va a aparecer la región de sub T, y digamos que como la parte izquierda de esa región, y por acá va a estar como la parte derecha de esa región. Y digamos que barriendo con todos esos distintos conjuntos de sub T, se va completando todo el conjunto de T, para cada T que se va eligiendo dentro de él. ¿Sí? Sí, las C son las foliaciones, esa es la palabra adecuada. Las C son las foliaciones que precisamente haciéndolo para cada valor de T, vamos digamos que barriendo todo el D, barriendo todo el D. Es lo que está haciendo esos términos. Entonces, claro, cuando se define la integral, como se está tomando precisamente sobre todos estos conjuntos, dados de manera adecuada, lo que está completando es el espacio completo, porque normalmente se deberían tomar las integrales sobre el espacio completo, ¿cierto? Espacio y tiempo, espacio y tiempo, exacto. Ok, entonces con esta, ¿está bien? ¿Sí? Con estas normas de energía, con respecto a acá, tenemos una energía total definida como la suma, ¿sí? Y una F total también definida como la suma, y tanto para E caligráfica como E caligráfica barra y F caligráfica barra. Y con todos esos elementos, lo que se hace en la prueba, de manera bien específica, es utilizar un argumento del método de Bootstrap para demostrar que precisamente la solución que ya garantizamos que tenemos, la de existencia global, la podemos extender a una solución global que es suave, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Pues utilizamos precisamente estas cotas que estamos considerando dentro del control de la energía total,
y el tamaño, esto de mantener el tamaño de lambda tilde lejos de cero, una distancia uniforme lejos de cero, utilizamos el método de continuidad, el método de Bootstrap para mejorar estas desigualdades y obtenemos una desigualdad de energía que no depende de este T astérico que está acá y que me garantiza que puedo extender la solución. Bien, un tercer resultado está asociado, ¿me queda cuánto tiempo? ¿No? ¿Bien? Asociado con el comportamiento a largo plazo de la solución, y para eso lo que vamos a hacer es construir una identidad virial que nos permita dar cuenta de ese comportamiento asintótico. Primero, tenemos que recordar en este caso cómo estaría la densidad de energía y momentum para el sistema y cómo estas dos densidades están relacionadas de esta forma. Hay un control de la energía sobre el momentum y de hecho podemos demostrar un primer resultado, y es que precisamente si los campos pertenecen al espacio apropiado, tenemos una energía para el sistema conservada, siempre que lambda y phi satisfagan nuestro problema, y podemos construir nuestra estimación virial. Esa estimación se va a construir a partir de una función lambda t definida de esta forma, que cumple con esta condición que está acá, así se da su derivada con respecto sobre lambda, y vamos a utilizar una función de peso, en este caso tangente hiperbólica, para definir nuestra identidad de esta forma. Si nos damos cuenta, la identidad está inspirada precisamente en la densidad de momentum del sistema. Y lo primero que se puede demostrar es que su derivada temporal, de hecho, se puede escribir de esta forma. ¿Sí? El resultado en 27. Con eso, pasamos a un siguiente resultado que nos permite obtener una estimación de promedio para el comportamiento de la densidad de energía asociada a soluciones con energía finita del sistema. O sea, si tenemos soluciones con energía finita, podemos demostrar que se cumple esta estimación promedio y que además existe una asociación decreciente en tiempo, para el cual cuando n tiende a infinito, se tiene la convergencia de la densidad de energía a cero. Y eso nos permite dar cuenta de un resultado que nos dice que si tengo soluciones con energía finita para el sistema, entonces estas soluciones dentro del cono de luz, cuando t se va a infinito, deben converger a cero, que es precisamente lo que nos dice el teorema que está en 2. ¿Bien? La última pregunta que nos hicimos con respecto a este problema es si podíamos de hecho encontrar como un match, como un ejemplo de soluciones explícitas del problema que de hecho se acomodaran o entraran dentro de la estructura de nuestro resultado de asistencia global. Es decir, una solución suave, con un dato pequeño apropiado, obtener la solución específica. Partimos de hecho en que Belinsky y Zácaro demostraron que la ecuación de Einstein tiene soluciones de tipo n solitón, ¿sí? Y de hecho, en resultados recientes, Haddad probó o dio ejemplos específicos cómo son estos solitones en términos de la ecuación de campo quiral. Si observamos por un momento el ejemplo que Haddad propone en sus resultados, se debe partir primero de una métrica background, una métrica de este tipo, donde nuevamente lambda sub 0 debe satisfacer la ecuación de onda unidimensional. Y lo que se obtiene, o lo que obtuvo en este caso Haddad, es que para la configuración de lambda sub 0 como t y phi sub 0 como 0, se encuentra una métrica de la siguiente forma, dada de la siguiente forma. Este es el 1 solitón, donde el Q sub c está definido en términos del parámetro c, y el parámetro c depende de un término que está asociado al problema de dispersión de la ecuación de campo de Einstein, el cual está restringido en este caso a que mu sea estrictamente mayor que 1. Si nosotros tomamos este ejemplo de solución explícita y lo escribimos en términos de nuestros campos lambda y phi, que son los campos que participan dentro de nuestra ecuación, nos encontramos que lambda debe estar dado de esta forma y phi debe estar dado de esta forma. Y resulta entonces que la energía asociada, como la planteamos inicialmente, para esta solución es infinita. ¿Sí? Sin embargo, una modificación dentro de la estructura nos dice que efectivamente esta energía modificada va a ser 0 para el solitón que está proponiendo Haddad. Bien, entonces todavía no contestamos nuestra pregunta. A restar ese uno que está ahí, exactamente. Entonces la pregunta sigue sin ser contestada, o sea, no tenemos todavía una solución que se acomode justamente a nuestro, digamos que a nuestra energía, a nuestro sistema y a todo.
Y lo que hicimos fue precisamente encontrar condiciones sobre los parámetros que definen el solitón para obtener una solución que sí encaje con nuestra teoría. Entonces, en este caso, estamos considerando una función a soporte compacto. Vamos a tomar el mu restringido entre 0 y 1, y vamos a considerar nuevamente una constante estrictamente mayor que 0 y un epsilon pequeño, y también estrictamente mayor que 0 para definir la métrica background, porque estos son los elementos para la métrica de fondo. Nuevamente vamos a seguir considerando phi super 0 igual a 0. Y lo primero que tenemos es que la energía para la métrica de fondo, nuestra energía es finita. Entonces nos da una buena premonición. Además de eso, a partir de esa métrica background podemos construir este uno solito, que depende nuevamente, en este caso de la función teta que elegimos, de la constante lambda y la constante bar epsilon, y beta está dado de la siguiente forma. Y lo que podemos mostrar es que efectivamente perturbaciones adecuadas de este uno solitón, con todas las condiciones que colocamos anteriormente, corresponden a las soluciones globales y bien definidas que tenemos para nuestro sistema. Si quisiéramos pensar en un ejemplo de cómo se ven las condiciones iniciales para este problema, podríamos elegir una función teta específico, y el comportamiento de el dato inicial para el problema se vería de la siguiente forma. Son funciones localizadas, para las cuales de hecho se pueden, todas las integrales que aparecen dentro de las demostraciones funcionan bien, o sea, garantiza que todo está bien definido. Se ve bonito, o sea, funciona bonito para ese ejemplo, por ejemplo, en particular. Y lo último, ya para terminar, es precisamente contarles en qué estamos trabajando ahorita. Ahorita estamos considerando el sistema completo, ¿cierto? Ya no estamos suponiendo que alfa es una constante, sino que alfa es una función que puede depender de t, de x o ambas. Y es decir, que estamos trabajando con el sistema 31 hasta el 33. Precisamente lo que estamos estudiando es cuáles son las condiciones que debe cumplir alfa para que el sistema se siga manteniendo controlado dentro de nuestras integrales de energía, o si es que debemos proponer unas nuevas para garantizar la asistencia global, pequeño para el sistema 31. Esto con el fin, de hecho, de poder llegar en el futuro a hacer un estudio de las soluciones solitónicas de la ecuación de Einstein en esta configuración, que de hecho ha dado buenos resultados. Hay ciertos resultados bien interesantes asociados, por ejemplo, de una métrica tipo Einstein-Rosen, de una métrica tipo Kastner, de una métrica tipo Bianchi, para obtener soluciones solitónicas del problema. Estas son de las referencias más importantes que ocupamos dentro del desarrollo del trabajo. Resultados para la ecuación Borinfer, por ejemplo, del profesor Claudio con su colaborador Alejo. Los resultados de Alinac para el caso de ecuaciones hiperbólicas, de Belinsky claramente y de Sakharov. Y digamos que el resto de bibliografía relacionada con respecto al problema. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jessica. ¿Preguntas? Tal vez puedo empezar. Yo me estaba preguntando, presentaste como la teoría de Cauchy bajo la condición que el lambda no sea 0. Sí, lambda tilde, claro. El lambda. El lambda total, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando corresponde a una singularidad? Corresponde a una singularidad en el problema, exactamente. Porque en el problema total correspondería que el bloque esté diagonal. Ajá. Y eso... No, correspondería a una singularidad para el sistema en el que estamos trabajando. Vamos a devolvernos un poquito hasta el principio. Bien, aquí. En la teoría, los buenos resultados que hay sobre la ecuación de onda, con términos no lineales, con, digamos, lados derechos que dependen de la función, los resultados que hay se obtienen siempre suponiendo una suavidad dentro de las funciones que describen este lado derecho.
debe ser una función suave, tanto en phi como en lambda, que de hecho también tienen que cumplir como condiciones de qué pasa cuando t vale 0 y en x vale 0. Entonces nosotros lo que estamos tratando de cuidar con esa condición sobre lambda tilde en este caso, en su tamaño, es precisamente poder ajustarnos lo que más se pueda a esas condiciones de regularidad. ¿Para qué? Para de hecho ocupar, no en su totalidad, pero sí en parte las desigualdades de energía, por ejemplo, que se puedan obtener a partir de esos resultados, o sí, el análisis de existencia local, de cómo se demuestra que efectivamente podemos construir una sucesión de soluciones que se aproxime a la solución del problema. Entonces, lo que estamos haciendo es garantizar que esta condición que estamos imponiendo de partida, porque de hecho la imponemos, que esa condición sí se cumple de manera natural dentro de, bajo todas las hipótesis que proponemos dentro del sistema. Entonces, cuando nos pasamos aquí, a esta desigualdad, esta que está acá, nosotros lo que se demostró es que precisamente bajo esta hipótesis, bajo todas estas hipótesis y todas las hipótesis sobre el tamaño del dato inicial, esta desigualdad siempre se puede mejorar, digamos de cierta manera, siempre se puede mejorar. Ok, gracias. Sí, creo que lo entiendo ahora que hice la pregunta, como que cuando se pone el diagonal del bloque ya no se define el ángulo phi para analizar la matriz. Exactamente. ¿Más preguntas? La primera pregunta es, tú hiciste simulaciones numéricas, Sí. si me acuerdo bien. Sí. En la simulación numérica, ¿te dio más o menos que aparecía una singularidad si el lambda se anulaba? En la simulación numérica nos dio como una idea de cómo debería ser ese dato inicial, o sea, cómo ese dato inicial debía estar relacionado con ese lambda chica para no toparnos con esa singularidad. O sea, siempre que elegíamos el ejemplo inadecuado, por decirlo de alguna forma, partíamos de un dato inicial que no cuidaba esta primera condición que colocamos por aquí, por ejemplo, para el caso local. Cuando no cumplía con esto, en tiempo finito, esa solución se iba al infinito, tenía una singularidad. Entonces, digamos que la simulación nos dio una idea de qué es lo que no está funcionando y nos ayudó a construir las condiciones sobre el tamaño del dato inicial para que precisamente podríamos evadir esa singularidad dentro del problema. ¿Cierto? Yo no sé si existirá una condición sobre la curvatura de G o alguna cosa así similar que esté fallando cuando el lambda se anula. Cuando el lambda se anula, hay cosas con respecto a G que se tienen que cuidar y una de ellas es que precisamente esa métrica debería poderse establecer que es un isomorfismo a la métrica de hecho de Minkowski. Entonces, yo pensaría que ese problema que aparece, de hecho, cuando lambda se hace cero es precisamente que no permitiría poder identificar esta métrica bajo una transformación, de hecho, una transformación de isomorfismo con la métrica de Minkowski. Porque existe, de hecho, una transformación vía isomorfismo de esta métrica con respecto a la métrica de Minkowski. Entonces, ahí creo que es donde se evidencia por qué allá se tiene que colocar esa especificación para que también podamos obtener resultados de regularidad en el sistema. Así como también esa alfa que está acá, que eso no lo dije en la parte de trabajo futuro, pero es bien importante cuidar que, de hecho, esta alfa no cambie de signo y que siempre sea diferente de cero, porque en el nuevo sistema que estamos considerando está este término que nos da problema acá. Este término que nos da problema en esta aparece ahora en términos de alfa. O sea, alfa también aparece como un denominador dentro del problema y requiere entonces un tratamiento parecido a la endatil. ¿Sí? ¿No? Ahí en la última parte donde están las semillas que presentaste, ¿esas son las semillas originales o son el resultado de una semilla? No, esas son las semillas originales, las semillas de los autores.
voy llegando hasta allá. Sí, estas son las semillas de las que partieron, por ejemplo, Belinsky y Zácaro en este año partieron de una semilla de esta forma para obtener, bajo el método de transformación de Scattering, nuevo solitón, una nueva solución de tipo solitón para la ecuación de Einstein. Esta fue la ocupada por Letellier, y estos son modelos, de hecho, esto está más generalizado. Aquí están ocupando todos los modelos de tipo Bianchi. Cada vez que eligen una configuración diferente para I, para gamma y para L. ¿Pero tú llegas a una métrica de Bianchi? ¿O No, partes de una métrica? parte de una métrica de Bianchi. Aquí están, estas son las métricas de partida, las métricas semillas. Digamos que el análogo a esta métrica que está aquí, esta. El análogo a esta para el caso en el que alfa es igual a 1. ¿Cierto? Entonces, Haddad partió de esta para construir una solución de la principal, de la quiral. Y en el caso de Belinsky y Zácaro partieron de esta que está acá y estudiaron, de hecho, si es que qué propiedades de la solución se mantenían invariantes con respecto a la nueva solución que se obtenían, por ejemplo, y utilizaron este tipo de ejemplos para verificar que su transformada funcionara. O sea que partiendo de una métrica background, efectivamente ellos podían obtener una solución explícita del problema. Lo utilizaron en este artículo que está acá. Darte como la espalda ahí un rato. Mi pregunta va más que nada desde el punto de vista físico. Cuando existe, por ejemplo, carga en estos agujeros negros, ¿cómo uno puede interpretar la solución tipo solitón de estos problemas? ¿O no lo has visto? Todavía no lo he visto, pero quisiera que fuera una pregunta que pudiera contestar un poco más adelante. Precisamente en el momento en el que esté acá, estudiando cómo se comportan estas soluciones con respecto a estas métricas semilla, dentro del estudio precisamente es la carga física, digamos que la descripción física que esté asociada. Yeah. Pero en este momento aún no me he ocupado directamente de esa interpretación, por lo menos. Ok, vale. Gracias por la pregunta. No hay más preguntas. Si no hay más preguntas, podemos agradecer a Jessica de nuevo y podemos almorzar. Muchas gracias. No tenemos información. Pero próximamente No porque esté con Juliet, pero que estamos que confirmar, ¿no? ok, yo no sabía. Bueno, Lili, Ya, Lili, Ya. ¿quiere hablar? ya. ¿Ah? Ya. Bueno, muchas gracias por la charla, estuvo muy buena. Ay, qué bueno que le gustó. ¿Tu nombre es? Fabián. Fabián. ¿Eres estudiante de acá del DOC? Sí, hace